Bueno, bienvenidos a la primera grabación de este podcast llamado Terrible. Es un podcast que se me ocurrió hace poco. La verdad es que tiene una historia un poco larga. Voy a intentar ser lo más breve posible. En este momento ustedes o pueden estarme viendo en vivo ahora en Instagram, pueden estar viendo una repetición en Instagram también, o bien pueden estar escuchando el podcast en sí, que va a estar editado y subido a YouTube primero, porque es la plataforma que más o menos sé usar, y después seguramente en Spotify o en Google Podcast. Lo más probable es que sea en Google Podcast. ¿Por qué me decidí por hacer este podcast? Bueno, básicamente porque cuando dejé la carrera de filosofía, había venido de un transcurso de prácticamente no hablar, de no dar ni una palabra de nada. Cuando empezó la cuarentena, ahí empecé un momento de no diálogo, de no charla, de no dar opiniones de absolutamente nada. Cuando terminé la carrera, no que la terminé en el sentido de, sí, tengo un título, qué sé yo, sino que terminé con ella, se acabó una relación, no funcionábamos más. Ahí dejé de hablar muchísimo. Realmente fue como sepultar mi lengua, por decirlo de alguna manera. Yo siempre he tenido muchos intereses y yo siempre he tenido muchas cosas de las que hablar. No que sean interesantes o buenas o graciosas o lo que sea, sino que, bueno, me han quedado adentro y que en algún momento las he tenido que decir. O las tengo que decir, pero no lo hago. Y más me ha costado en el tema del humor. A mí de toda la vida me ha interesado el humor. A mí desde muy chico que me gusta, desde chico que escucho a Alejandro Dolina con mi papá y que aunque no entendía el humor de Dolina, intentaba entenderlo porque veía todo el poder que tenía en el humor de mi viejo. Mi papá estaba cansadísimo de todo el día, de tener que pasar por un montón de situaciones que evidentemente él ha estado sufriendo, y escucharlo de golpe a la noche tirar una carcajada para mí era eh, de lo más maravilloso, y por eso me gustaba acostarme junto a él cuando escuchaba La Venganza, porque era un momento realmente mágico. Y por eso tal vez he intentado replicarlo a lo largo de mi vida de forma consciente o inconsciente, trabajando la cuestión filosófica e histórica, que es algo que Alejandro Dolina siempre ha presentado, y después de una forma más escondida, porque también es cierto que es una parte menos prestigiosa de su trabajo, que es la cuestión del humor. El humor es algo que me ha costado muchísimo aceptar en mi persona. Es algo que siempre he visto con malos ojos o que siempre he visto de forma insuficiente. De alguna forma me ha interesado el trabajo con lo inútil, ¿no? Esta cuestión filosófica que yo descubro a temprana edad y que empiezo a trabajar y empiezo a crear ensayos y empiezo a hacer mis conversaciones conmigo mismo, y cuando me encuentro con algunos amigos y empiezo a charlar, es evidentemente un diálogo con algo un poco inútil. Cuando veo este video tan común de Jerry Seinfeld diciendo que él estuvo escribiendo un chiste durante años y que de golpe un día se le ocurrió cómo hacerlo, bueno, eso a mí me parece una locura. O sea, a mí me encantaría dedicarle años a un chiste, digamos. Esas locuras a mí me fascinan, son cosas que me llegan profundamente. ¿Cómo puedes dedicarle tanto tiempo a algo que después termina siendo una boludez, termina siendo un chiste, termina siendo algo que capaz vos lo presentás en un show y no funciona? Y esas cosas me atraen, realmente me atraen. Bueno, Alejandro Dolina ha practicado su humor y hace 30 años que hace los mismos chistes a veces. Como hace 30 años que se repite a sí mismo en algunas cosas, que sigue siendo fantástico. Digamos, este trabajo que él realiza de evitar insultos donde ni siquiera se suponía que hubiera un insulto, es uno de sus chistes, una de sus estrategias más habituales y que creo que todavía no caducan,
porque como sociedad, como sociedad todavía no terminamos de tomar del todo esos chistes, ¿no? Como que terminamos cayendo todavía en la brutalidad del insulto para ser graciosos y todavía nos cuesta el humor de Dolina en donde él está muy lejos de un insulto y sin embargo lo esquiva. Y eso es hermoso. Yo no me acuerdo cómo era exactamente el chiste que hacía en Lo que me costó el amor de Laura. Sé que es nombrado en Comedia, el podcast de Adrián Lackerman, donde entrevista a Alejandro Dolina. No me voy a acordar, es imposible. Pero él iba dando una serie de rimas y al final había un coro que repetía. Entonces, por ejemplo, decía el cordón, on, la trompeta, eta, el complejo, ejo. Como que iban repitiendo en un coro las últimas partes. Y en un momento se tenía que decir la palabra puta. Pero no podían decir puta. Y entonces, en vez de decir puta, o en vez de decir uta, o en vez de esquivarlo directamente, dicen madre. Completan el insulto. En vez de en vez de que lo que hubiera sido más fácil, que era decir puta, o no decir nada, o dejar que pasara. No, redobla la apuesta, pero también da un silencio. Que eso es interesante, ¿no? Como él da un silencio, en vez de decir directamente puta, dice madre. Completa el insulto, lo hace mucho peor. Por intentar esquivarlo, lo complejiza. Y eso es muy interesante en el laburo de Dolina, y por eso, bueno, hasta el día de hoy, ese chiste que parece muy tonto, bueno, seguramente comentado por él, que es mucho más inteligente que yo, y un chiste bien hecho, y no esto que acabo de hacer, y que es un intento de recordar algo que intento recordar que es gracioso, no creo que nadie se haya reído con lo que acabo de hacer. Pero es cierto que esa es una de las cosas que creo que Dolina sigue haciendo y que la sigue haciendo muy muy bien. Bueno, este podcast se llama Terrible justamente porque se trata de un montón de chistes y de cosas que yo nunca me animé a mostrar ni a hablar porque me parecían terribles. Y tampoco hay que negarlo, digamos. No es que ahora digo, genial, Lautaro Funes se ha liberado, ahora va a decir lo que siempre tiene en el corazón y como está en el corazón va a ser perfecto. No, seguramente la mayoría de las cosas que diga son una verga o terminen siendo solo insultos, que es lo que por lo general pasa en los humoristas inexpertos, como es mi caso, que muchas cosas creemos que son graciosas o que son vivaces o audaces o lo que sea, y al final solo estamos diciendo concha y no estamos haciendo nada. Hay algo que se va a repetir a lo largo de este podcast, y es que todos los chistes que voy a comentar fueron creados mientras iba a comprar algo, mientras iba en el bondi, mientras estaba haciendo otra cosa. Uno se me ocurrió en un boliche y no tiene nada que ver con los boliches. Son un montón de pensamientos que vienen a mí. ¡Pum! Me llegan de golpe. Y que después los voy laburando de a poco con el tiempo. Algunos maduran, otros se quedan ahí donde están, pero la mayoría llegan a mí. Hay un tipo de chiste que por lo general llega a mí, ahora no tengo uno muy concreto, pero que los voy a ir anotando y se los voy a traer, que es terrible, es realmente terrible. Y se trata de los chistes de comparación. Es como que mi cabeza tiene una actitud muy infantil, que se trata de estar en un espacio físico que no es humorístico y que de golpe mi cabeza dice, mirá, ese personaje, esa persona que está ahí, se parece mucho a esta persona que conociste en el pasado y me lo junta. Y claro, mi cerebro en ese trabajo infantil no sabe de cancelación, no sabe de machismo, no sabe de violencia hacia las personas, no sabe de nada, básicamente. Entonces, puede haber una persona anciana muy muy perjudicada y mi cabeza me dice, mirá, esa persona se parece
a la mole mole. ¿Cómo? Ajá, se parece a la mole mole. Se parece a un tipo de piedra que anteriormente era un científico que fue al espacio, recibió radiación gamma, creo, y se volvió un tipo de piedra que no puede tener relaciones sexuales. Pero mi cabeza no hace toda esa relación, solo hace la parte de que esa persona se parece a la mole mole. Y al final, yo termino comentándole ese chiste, por lo general a mi pobre hermano. Y claro, él me hace notar que es un chiste totalmente desubicado, un chiste totalmente fuera de lugar, y que una persona que evidentemente tiene algún problema de salud, decir que se parece a la mole mole, es durísimo. Y sin embargo, es algo muy recurrente en mi cabeza. Es algo que aparece en mí. Es un chiste que sale solo. Y por lo general, la mayoría de los chistes que voy a contar acá en Terrible son chistes que salen solos. Son chistes terribles que por lo general nacen del prejuicio y especialmente de un humor que no maduró mucho desde la secundaria.